Bienvenidos a su programa Salud y Belleza de su canal Multimedios Informativos. El día de hoy tenemos a una gran invitada, la doctora Constantino Alonso Aguilar. Ella es psicóloga egresada de la Universidad Tecnológica Iberoamericana y actualmente funge como psicóloga adscrita al DIF de Ixtapaluca. Buenas tardes, doctora, bienvenida. Buenas tardes. Pues el tema de hoy, que es gestión de emociones, nos encantaría, y a nuestro público le encantaría escuchar justamente qué es la gestión de las emociones. Bueno, cuando hablamos de gestión de emociones nos referimos a un paquete básico en el cual nosotros aprendemos a manejar. Que bueno, cuando decimos aprendemos a manejar es este paquete básico. Primero hay que identificar qué emociones son. Estamos hablando de ese paquete básico. Tenemos la alegría, el temor, la tristeza, el disgusto y el enojo. Entonces, cuando decimos es identificar estas emociones, ¿para qué? ¿Qué función tienen? El lograr identificar esas emociones nos va a dar una gran herramienta. ¿Para qué? Para una convivencia diaria con nuestro entorno. Quiere decir que nosotros tenemos que saber identificar qué emoción estamos sintiendo, darle voz a esa emoción, interpretarla y enterar al otro con quien estamos conviviendo para enterarlo qué sentimos, cuál es nuestro sentir y en qué medida. Nosotros en este terreno de la psicología nosotros decimos puntúa del 1 al 10, es decir, que ese es nuestro valor, ¿sí? Cuando decimos, ¿puedo estar triste? ¿Qué tan triste? Poquito. ¿Cómo? ¿Qué valor le damos? Por eso es más conveniente para darnos una mejor idea. Es puntúa del 1 al 10. Me puedes decir, estoy ligeramente, puntúa del 1 al 10, un 2, sí, pero ¿cuál es la función? Ya la identifiqué, ya le di un valor, ahora le informo a esta persona que está conmigo y que le interesa saber cómo estoy. Estoy en un 2. Bueno, ¿qué podemos hacer para mejorar esa puntuación? ¿Sí? No es que tengamos que eliminarla, sino yo le digo, hay que darle la vuelta. Hay que darle la vuelta. ¿Y cómo le voy a dar la vuelta? Pues regresando a esta emoción que es maravillosa y que me encanta, que es la alegría. La alegría es nuestro antidepresivo fabuloso y natural. Que cuando nos sentimos en estas 4 emociones, me dirían, ¿estas emociones son negativas? No, simplemente son emociones que vamos a experimentar durante el día a día. En nuestra vida cotidiana las experimentamos. Eso es la vida, ¿sí? 5 emociones, me enfoco en 4 para identificarlas, porque alegría es muy fácil de identificar, entonces no nos cuesta, ¿no? Y nos hace sentir fabulosos, ¿no? Cuando nosotros estamos en esta emoción, todo fluye, es decir, que todo es agradable. Cuando estamos en las otras 4, ahí es la comunicación. Claro, doctora, pero fíjate que ahorita mencionas algo bien importante. Justamente a veces a las personas le preguntas, ¿y cómo estás? Y no saben identificar cómo están, simplemente dicen, es que estoy mal, me siento mal. Ok, pero ¿qué estás sintiendo? No sé, estoy mal. A veces ni siquiera logramos identificar si estoy enojado, si estoy triste, si tengo miedo. Entonces el primer paso, identificar qué emoción es la que me está llegando, y porque además todas las emociones tienen una función. Entonces si estoy enojada, ¿por qué estoy enojada? O si estoy triste, ¿por qué estoy triste? ¿Qué me está mostrando mi tristeza? ¿O qué está pasando? Porque a veces antes de poder ponerle un número, pues primero hay que identificarla. Muchas veces, y más en los adolescentes, en los niños, le dices, oye, ¿y cómo te sientes? Es que me siento muy mal. Y cuando le dices, bueno, ¿y cómo es muy mal? ¿Cómo se siente?
estar muy mal, se siente estar muy enojado. A lo mejor el enojo aumenta tu calor, tu temperatura corporal y te sientes que estás rígido. Y empiezan entonces, sí, creo que eso sí me está pasando. Pero a veces tienes que ayudarle a identificar la emoción primaria, porque se queda como atorado en el me siento bien o me siento mal, ¿no? Así es. Es cierto. Un buen punto, porque por lo regular tendemos a, ¿cómo estás? Bien. Es diferente, ¿cómo estás? El ser y el otro es sentir, ¿cómo te sientes? Claro. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás físicamente? Si me encuentro bien, bien de salud, más o menos bajón de glucosa que me hace sentir un poco como cansada, ¿no? Pero no estamos acostumbrados a interpretar, a darle voz a nuestras emociones. Por eso en consulta yo siempre me encanta irme a las emociones. ¿Por qué? Porque eso me permite cuestionar al paciente y decir, a ver, te has detenido a pensar, es la diferencia, lo que acabo de hacer ahorita, una cosa es cómo estás y otra es cómo te sientes. Claro, muy bien, sí, muy bien del 1 al tal, sí. Bueno, eso es físicamente y eso es más sencillo, ¿no?, de contestar. Pero ahora nos vamos a la parte emocional, que eso es lo complicado. Más complicado. Lo complicado cuando no estamos acostumbrados a darle voz a esas emociones. Sí, adelante. Perdón. Y yo me encanta hacer esta presentación de mi paquete, su paquete de Legos lo presento. Son sus 5 emociones y con ellas vamos a trabajar. Vamos a trabajar empezando a identificarlas. Y este es el primer paso. Ándale, como cuando vas a una escuela nueva y te dicen, a ver, este es tu maestro de matemáticas y este es tu maestro, porque cuando tú vas de nuevo no ubicas a nadie. Y en los niños, qué importante que empiecen a identificar emociones, ¿no? Porque si a veces los adultos no logramos identificarlo, en los niños todavía les cuesta más trabajo. Resultaría que es más complicado, sin embargo, es sorprendente y me encanta ver la reacción de los pequeños cuando ellos ganan esa herramienta y ya son capaces de decir, sí, me siento de esta manera, me pongo triste por esto, estoy enojado porque mi mamá se comporta de esta manera. Y resulta que si tienen un aprendizaje adecuado y a temprana edad, es mucho más fácil o sencillo, por decirlo así. Sí, claro, porque es como aprender un lenguaje. Aprender el lenguaje de las emociones en tu cuerpo. Está súper interesante. Nos vamos a un corte, en un momentito regresamos. Hola, buenas tardes. Soy Edith de Glamour Studio. Hoy en nuestro programa Salud y Belleza de su canal Multimedios Informativos les vengo compartiendo una receta casera para esas arruguitas que tenemos. Vamos a poner a hervir 2 tazas de agua con 2 cucharadas de clavos de olor. Lo vamos a dejar hervir por 15 minutos. Lo vamos a dejar enfriar y después de ahí todas las noches nos tenemos que aplicar con unas almohadillas, las vamos a remojar y nos vamos a dar golpecitos por todo el rostro y lo vamos a dejar así que nuestra piel lo consuma. Lo vamos a dejar por toda la noche. Al otro día tempranito no se nos olvide enjuagarnos la cara y aplicarnos nuestras cremas de día. Esto va a ayudar, es un antioxidante, esto va a ayudar para que tu piel no siga teniendo estas marquitas de aquí que no nos gustan. Muy bien, amigos, pues regresamos con la doctora Constantina en este tema tan impresionante, tan interesante que es la gestión de las emociones. Y justamente, doctora, nos habíamos quedado antes de la pausa que estábamos platicando de cómo aprender a identificar las emociones que no nos han enseñado y que a veces no sabemos. ¿Cómo le enseñas tú a un paciente, a una persona, a que pueda empezar como a identificar
identificar sus emociones? Bueno, justamente nos auxiliamos de los gestos. Cada emoción va acompañada de gestos y en ocasiones he observado esto en adolescentes, ¿no? Que pierden esa gesticulación que nos ayuda a identificar. Yo les pregunto, oye, alegría, ¿qué te parece si va acompañada de esta sonrisa? Y me dice, es que no lo practico. Entonces, mira, una de las cosas que ya tenemos en el plano nuestras informaciones, vamos a ir revisando cada una de ellas y vamos a ver qué nos dice los gestos acerca de esto, ¿no? Felicidad, pues es muy sencillo, ¿no? Una sonrisa y estamos enterados que estamos felices. Y así nos vamos con cada una de ellas, ¿no? El temor, la cara, ¿no? La cara de impresión. Tristeza. Con los niños me auxilio mucho de esta película maravillosa de Intensamente, claro, ¿no? De Disney. Entonces, esto es muy, muy, muy fácil para los niños cuando empezamos a manejar emociones. De tarea, vean esta película. Y empezamos a comunicar ahora. ¿Cómo sabes cuando estás triste? Bueno, sí, ya me di cuenta y pongo una carita. Mis ojos caen, mi boquita baja. Perfecto. Esta película nos ayuda mucho. Para identificar gestos que siempre van acompañados. Ahora, cuando ellos me preguntan, entonces tristeza es mala, entonces temor es malo. No, ninguno de ellos es malo. Solo que ellos no tienen memoria, no conocen de tiempo. Y lo mismo nosotros sabemos que son atemporales, pero para los pequeños no lo saben. Entonces, de repente sabemos que esas emociones no importa si sucedieron hace un mes o sucedieron ayer. Cuando nosotros vamos cargando esa emoción en la parte emocional, traemos ese sentir, esa carga de neuroquímicos que al final del día nos hacen somatizar y nos hacen cargar esa emoción. Entonces, para identificarla, nos auxiliamos de gestos, de la parte corporal, estamos hablando de la emoción de furia, enojo, cómo va sintiendo la temperatura, ¿no? Cuando, sí, ya recuerdo, ¿no? Cuando me enojo, empiezo a sentir mi carita caliente. Esas señales son las que te van a ayudar a identificar. Entonces, ponemos de ejemplo, ¿en qué evento y cómo te sientes? Eso es una práctica que nos ayuda mucho. Claro, da una pauta. Fíjate que ahorita que comentas esta película, hasta maneja un código de colores, ¿no? Por ejemplo, a tristeza la pone como un color azul. Y en la simbología de la mente, el color azul pues te refleja como ese estado de ánimo bajito. Y por ejemplo, la ira, esto que decías del aumento de la temperatura corporal, ¿qué le pasa a ira cuando se enoja y hasta su cabellito se le enciende? Aumenta tanto su temperatura corporal que hasta su cabellito se enciende, ¿no? Y sí, efectivamente nos muestra mucho como estas características de cada una de las emociones, ¿no? Como la alegría, que es quien rige al personaje de esta película, cómo va llevando como esa batuta, pero cuando de repente también se cansa y tiene que recurrir y se da cuenta que la tristeza siempre la acompaña, siempre cuando viene una gran alegría, antes hubo tristeza. Y eso también les ayuda a los pequeños, porque entonces es como identificar que no hay emociones buenas y malas, simplemente hay emociones, y si tú aprendes a identificarlas, puedes aprender cómo manejarlas de una manera más cómoda, más saludable para ti, ¿no? Así es. Yo en sesión lo que mencionamos es, con los pequeños sobre todo, estas 4 emociones, la función que tú tienes, que
tú eres el que le das voz a esas emociones. Una vez que las identificas, las interpretas y las haces saber con quien estés acompañándote, ¿no? ¿Con qué objetivo? Bueno, el que ellos sepan cómo te estás sintiendo y que no cause problemas, como usted bien lo dice, ¿no? Cuando está alegría, antes estuvo tristeza. Y no es que queramos quitar las otras cuatro, simplemente que cuando nos situamos en una de ellas es cuando empieza a haber dificultades, ¿no? Claro. Entonces, aquí en el manejo de emociones es identifico, interpreto, o doy a conocer con quien me estoy relacionando, pero el objetivo es no permanecer tanto tiempo en estas cuatro emociones, porque si no, entonces tengo dificultad. Sí. Lo que dijimos, no engancharte en la emoción, no quedarte atorado, porque se vale que te enojes, se vale que estés triste, se vale que tengas miedo, se vale que te dé repulsión algo, pero si te quedas atorado, ya te congelaste y ya no puedes avanzar y ya no puedes darte cuenta para qué llegó esa emoción, ¿no? Porque a mí me encantaría que nos pudiéramos a lo mejor meter un poquito para qué sirve cada emoción. Ya vimos que la alegría justamente eleva estos neurotransmisores que nos hacen sentir bien y es un antidepresivo, como lo comentabas. La alegría tiene como esa función, pero ¿cuál será la función de la tristeza, por ejemplo? Bueno, la tristeza nos da precisamente ese espacio para detenernos a ver qué es lo que de la vivencia, lo que añoramos, lo que extrañamos, y eso es malo, no, simplemente pues es una oportunidad de valorar lo que no tenemos ahora. Claro. Fíjate que ahorita que mencionamos esto, la tristeza justamente es echarte este clavado aquí adentro y reflexionar, porque cuando estás alegre lo que menos haces es reflexionar, ¿no? Estás en la fiesta, ¿qué te vas a acordar de? ¿Estaré bien lo que hago? ¿No estará bien? ¿No? Y cuando estás triste, justo es esa oportunidad que te da tu emoción de la tristeza para decir, a ver, me voy a poner a pensar, me voy a poner a reflexionar, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué me está llevando la situación a esto? ¿No? Y la tristeza nos da esa oportunidad. Entonces, a veces es también como permitirte estar triste, porque es esa oportunidad de reflexionar y de crecimiento. Siempre que reflexionamos hay crecimiento. Así es. Pero sobre todo algo que me pone a pensar ahorita cuando te escucho, decir, bueno, ¿qué hice bien o qué hice mal? Justo esto es otro punto que trabajamos cuando manejamos las emociones, es el pensamiento positivo. En quitarle ese adjetivo a ellas, porque no actúan bien o mal, simplemente es un actuar, y que puedo yo, que soy el que hace uso de ellas en aprovecharlo en algo adecuado o inadecuado, pero recordando que lo adecuado pues va a tender a que tenga como resultado cosas más positivas, ¿no? Y en lo inadecuado, pues en algún momento puedo tener conflicto con alguien. Y no es que sea malo, pero estoy consciente de que a lo mejor quitarle el malo y el bueno, así es. ¿qué puedo fortalecer? ¿No? ¿Qué esta acción, esta conducta que tuve, cómo la puedo mejorar? ¿Cómo puedo fortalecerla? ¿Qué puedo hacer diferente para poderme sentir diferente? Así ¿no? es. Y tomando este mismo punto, ¿para qué nos serviría el enojo? Y de ese vamos a platicar en unos minutitos que regresemos de este comercial. Amigos, no se vayan, en unos minutos regresamos después de este corte. Hola, buenas tardes, soy Leti de Glamour Studio. Hoy en nuestro programa de salud y belleza de su canal de multimedios informativos, les voy a dar un tip para tener menos flacidez en la cara. Hacemos una mascarilla con huevo, separamos la clara de la yema
y utilizamos lo que es la clara, humectamos nuestro rostro, hacemos una tipo mascarilla, la dejamos de 15 a 30 minutos, ya cuando se pase ese tiempo, lo enjuagamos con agua fría, humectamos con una crema hidratante y lo podemos hacer de 2 a 3 veces por semana, dependiendo los cambios que tú veas. Ya saben que si nos quieren visitar, nos encontramos en Glamour Studio, dentro del Centro Deportivo Alfa Fitness. Pues ya regresamos, amigos, a esta tercera emisión de su programa Salud y Belleza de su canal Multimedios Informativos, con la doctora Constantina en este tema que de verdad se vuelve cada vez más interesante, que es la gestión de las emociones. Y doctora, estábamos platicando justamente como de estas ventajas y desventajas de poder identificar nuestras emociones. ¿Cuáles serían estas ventajas que nos llevarían a las personas a identificar nuestras emociones? Bueno, hablando de tristeza, como esto lo mencionaba, ¿no? Es evaluar los momentos buenos, así como vivimos momentos agradables en momentos desagradables, y darle un valor justo a cada uno de ellos. En el siguiente, que es el miedo, bueno, el miedo bien aprovechado, con esa ventaja que tiene, es nos puede rescatar de peligros. Claro. ¿Sí? El miedo nos da esa pauta para decir, a ver, me detengo, que va muy de la mano con la técnica del semáforo, que es precisamente para el manejo de emociones, y que es, al yo identificar esta emoción, me detengo, hago esa pausa, no reacciono, que no es tan adecuado reaccionar, pero me detengo y le doy pauta a pensar y resolver, expresar como esa emoción. En cuestión de desagrado, bueno, el desagrado nos puede salvar la vida también, ¿no? Y la película esta maravillosa, ¿no? De Bronco. Claro. Bueno, en este caso no. Sí. Pero sí nos puede dar esa ventaja de decir, a ver, me doy tiempo para analizar o checar qué puede surgir de esto que estoy viendo. En cuanto al enojo, bueno, también tiene sus ventajas. El enojo nos da esa alta de neurotransmisores para decir, bueno, soy valiente, me lleno de coraje y positivo, me arriesgo, me atrevo a hacer esto. En desventaja, bueno, lo vemos en el día a día, desafortunadamente, ¿no? Cuando dejamos que esta emoción se lleve al límite, pues terminamos con una mala experiencia, ¿no? Lo que hoy en día lo vemos con demasiada frecuencia, ¿no? Explotamos con los demás, gritamos, y eso no es nada. Es inadecuado de la vida. Sí, no es nada adecuado. Se puede llegar a causar mucho daño, ¿no? La violencia que se genera alrededor de el enojo mal manejado, ¿no? Cuando se va practicando en este sentido de una toma de decisión inadecuada, es darle salida a este tipo de situaciones, que no es nada positivo. Pues un tema de verdad bien interesante. Y a mí me gustaría mucho, doctora, que nos pudiera y que le pudiera compartir a nuestra audiencia de qué manera poder identificar estas emociones en el día a día. ¿Qué consejo le podrías dar a nuestra audiencia para que ellos puedan también tomar este referente de cómo en el día a día puedo identificar mis emociones? ¿O para qué me sirve esto? Bueno, un ejercicio que puede ser es, al final del día hago esa reflexión o hago una recapitulación de mi día y digo, a ver, ¿qué situación importante del día? Porque no voy a estar describiendo minuto a minuto, pero sí, de esta experiencia, ¿cómo me hizo sentir? ¿Con qué emoción me siento más identificada? Y cuando
y aprender, ¿no?, a usar esta escala del 1 al 10, qué tanto experimenté un desagrado, con qué no me sentí cómodo, a ver, del 1 al 10 qué tanto, y después de esta identificación, a ver, cómo lo expreso, cómo lo comunico en mi entorno de manera respetuosa del otro, porque si bien es cierto, es válido que yo exprese, que yo externe lo que no me gusta, en mis emociones, lo que me causa miedo, sí que no tenemos que olvidarnos del respeto hacia los demás y del respeto de sus emociones de los demás. Entonces, no anteponer mis emociones, ¿no? Entonces, tanto yo tengo derecho a sentir, a ser escuchada, pero también el otro. Claro, y bajo esta premisa podríamos evitar muchas situaciones de conflicto y de violencia, ¿no? El poder aprender a identificar mis emociones, respetarlas y también respetar la del otro, ¿no? Sí. Híjole, pues definitivamente que nos faltó tiempo para este tema porque se vuelve muy interesante. Pues le damos las gracias a la doctora Constantina Alonso Aguilar por habernos regalado de su tiempo el día de hoy para platicarnos de este tema de las emociones, que está muy interesante. Amigos, les invito a que si les pareció interesante el tema, nos den like, compartan con sus amigos, compartan con todas sus redes sociales y que ahí en los comentarios nos hagan las preguntas. La doctora con mucho gusto seguramente les podrá responder. La siguiente emisión no se la pueden perder, es con la doctora Graciela Rendón Valle y vamos a hablar de la importancia de ser mujer. No se pierdan esa siguiente emisión y los esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias.